para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me acompañen con unas palabras de oración. Oremos. Señor, gracias porque ahora tú ya no habitas en templos físicos hechos por manos de hombres, sino habitas en esta casa espiritual que somos cada uno de nosotros, Señor. Nuestro cuerpo es un templo vivo para ti. Gracias, como decía esta canción anterior, que tu gloria ha llenado este templo, que tú estás dentro de nosotros, que nos has llenado con tu Espíritu Santo para poder, Señor, disfrutar de estas bendiciones eternas, anticipadas, que ya podemos tener en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de esperanza. Y queremos pedirte, Señor, que ese gozo, paz y esperanza se refleje en el amor que debemos mostrar hacia todos los demás también, aquí en tu iglesia y fuera de ella. Gracias por todo, Señor. Encomendamos a ti este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como pueden ver en pantalla, este es el título del mensaje. Bueno, eso es un tema que vamos a ver a la luz de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y para eso quisiera que por favor abran sus Biblias y nos ubicamos en Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Pero antes de comenzar, ya dando lectura a estos pasajes, quisiera comenzar con una pregunta. Bueno, ahí lo tienen en las diapositivas, espero que no esté muy chico nomás, está como imagen, pero eso va a poder modificar. Pero no sé si ustedes han escuchado acerca del síndrome de Salomón. No sé si en algún momento en sus vidas han estado indecisos en tomar una decisión, porque en las dos opciones a elegir, las dos eran demasiado importantes, ambas eran las dos importantes. Y en ese afán de elegir, al final dijeron, ya, mejor no hago nada, no sé qué hacer. Nos quedamos en pánico, en shock, y decidimos no hacerlo. Bueno, los jóvenes tal vez en algún momento han pasado por esta situación, sobre todo los que están estudiando en la universidad. Entre me dicen que vaya a hacer un trabajo en la universidad o me voy a la iglesia el sábado por la noche. Entonces ahí viene ese choque, ¿no? El síndrome de Salomón. No sabemos qué decisión tomar. En el caso de los casados, por un lado está el trabajo, por otro lado está la familia, el hogar. Las dos cosas son importantes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me dedico más tiempo al trabajo descuidando a mi familia y al final tengo que sustentarlo? ¿Me dedico a la familia y descuido el trabajo y después vuelta con qué vivimos, con qué comemos? Entonces, siempre vamos a tener ese tipo de circunstancias en nuestra vida, donde tenemos que saber escoger lo primario y también lo necesario en nuestra vida, ¿no? Y tener un equilibrio y saber escoger lo que es mejor y ser muy sabios en ello. La iglesia, hermanos, estaba pasando por una circunstancia parecida, ¿ya? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia primitiva? Bueno, nosotros sabemos que la iglesia tenía estas dos características. Por un lado, tenía que compartir la palabra de Dios para que todo el mundo conozca el Evangelio de Cristo, y por otro lado también estaban metidos en la tarea social, en la obra social. Y en un momento sucedió un problema que afectó a las dos. ¿Cómo iba a responder la iglesia en este tipo de situación? O le daba importancia a la palabra de Dios y descuidaba la práctica de la obra social, el amor mutuo a las personas necesitadas, o le daba tanta importancia a las personas necesitadas que se olvidaba del trabajo primario que tenía, de la predicación de la palabra de Dios. Un gran dilema, podemos decir hasta dilema del prisionero, donde seguramente los apóstoles se quedaron en shock, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dilema de Salomón, ¿no? Bueno, podemos ver lo que sucedía ya con la iglesia, con esta práctica de la obra social que ellos tenían,
las expresiones de su fe en acción. En Hechos 2:45 es interesante, dice que vendían sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense cómo era la obra social que hace la iglesia, vender sus posesiones y compartirlas. En Hechos 3 del 1 al 10 se nos ve la sanidad de un hombre cojo, que nos muestra que la iglesia estaba atendiendo también necesidades físicas que en ese tiempo había. En ese tiempo no había doctores, y gracias a Dios que les dio a muchos el don de la sanidad, y tenía la iglesia que estar enfocada en ayudar a esas personas con necesidades físicas, tanto que dice que se iban a las calles y los dejaban a todos los enfermos ahí para que, aunque sea la sombra de Pedro, sanen las personas necesitadas. La iglesia estaba enfocada también en la tarea social. Y por otro lado también vemos la generosidad, el ejemplo grande de este hombre Bernabé, que vendió su propiedad que tenía en Chipre y lo trajo el dinero a los apóstoles para que ellos lo administren para las necesidades grandes que tenía en ese tiempo la iglesia. Y el castigo que hubo a algunos que quisieron robarle a la iglesia, como fue el caso de Ananías y Zafira, que ya habían dado el dinero a la iglesia, pero querían sacar algo de ese dinero que ya era de la iglesia para los pobres. Vemos que la maldición cayó sobre ellos y ellos cayeron muertos. O sea, esta responsabilidad también de la obra social de la iglesia era algo muy serio que la iglesia estaba realizando, ¿no? Y que Dios estaba bendiciendo también. Muy bien, bueno, eso es un poquito del contexto. Y en esta parte, hermanos, Lucas va a describir la dificultad que los apóstoles tuvieron cuando tenían que escoger en estas dos responsabilidades, como era el servicio a los necesitados y la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros hoy? Que la iglesia debe cumplir estas dos responsabilidades. Debe cumplir su responsabilidad social dentro de la iglesia sin descuidar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a aprender en este mensaje. Bien, y para eso vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Dice, hasta el 7, perdón. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El resultado: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, entonces vamos a ver una vez más el versículo 1 para ir meditando en cada uno de estos versos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos. ¿Qué cosas sucedieron en aquellos días con la iglesia primitiva? Ya lo estamos viendo, ¿no? El crecimiento exponencial de la iglesia, como creciera el número de los discípulos. Es interesante que esta es la primera vez que se habla de la palabra discípulos en Hechos de los Apóstoles, que significa los que creían en Cristo Jesús, ¿no? Y los que deciden seguir a Jesús como su maestro. Entonces vemos que había una situación interesante, una bendición se puede decir. Estaba creciendo exponencialmente la iglesia, la multiplicación de los discípulos. De pasar de una palabra adición, se comienza a hablar la palabra multiplicación. Claro que aquí en la Reina Valera no se dice multiplicación, sino dice crecimiento, ¿no? Pero la iglesia pasó de añadirse a multiplicarse. Bueno, ahí están las dos palabras en griego.
de lo que significa cada una. Por ejemplo, añadirse se ve en Hechos 2:41, 47, 14, y multiplicarse en el hebreo plenilotón se ve en el 6, en el griego, perdón, 6:1, 6:7, 9:31. Cambia el lenguaje ya de Lucas cuando nos escribe el crecimiento exponencial de la iglesia. Antes se añadía, sumaba, pero ahora la iglesia está multiplicándose y multiplicándose. Ese es un llamado de atención a nosotros también, ¿no? Tenemos que multiplicarnos, esa es la razón de ser de una iglesia. Entonces el crecimiento documentado. Los propios líderes judíos reconocieron ello, porque en los capítulos anteriores que dijeron los judíos a los apóstoles cuando lo estaban interrogando en Sanedrín, les dijeron: habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Así, todos los de Jerusalén estaban conociendo el mensaje del Evangelio, estaba creciendo exponencialmente la iglesia. Y miren, si miran aquí en la gráfica, cómo empezó la iglesia. El capítulo 1, 120 discípulos nada más en el aposento alto. Claro, digamos 12, ¿no? Al principio a 12 apóstoles, y luego esos 12 se multiplicaron, hicieron 120 después de la resurrección de Cristo, y luego cuando Pedro sale después de la venida de Pentecostés a predicar, 3,000 se agregan a la iglesia en ese tiempo, y luego cuando sanan al hombre cojo, 5,000 más se agregan a la iglesia. Y finalmente, algunos comentaristas mencionan que el aproximado de miembros que había hasta ese momento era un aproximado de 20,000 personas. Estaba creciendo, una gran bendición que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Y uno dice: ¿de dónde sale tanta población? Un historiador, Flavio Josefo, del primer siglo, dice que es interesante que en las fiestas judías, en el templo de Jerusalén, se sacrificaban 256,500 corderos en una fiesta de Pascua, más. Esa era la práctica de los judíos, sacrificar corderos. Pero se sacrificaba cordero por cada 10. Entonces imagínense cuántas personas se reunían en el templo de Jerusalén. Un aproximado de 2,7 millones de personas que se reunían en Jerusalén. Para los 20,000 que había, todavía era un porcentaje bajo, pero ya era un movimiento que no dejaba de crecer. Y como dijo Gamaliel, si es de hombres lo pueden detener, pero si no lo es, esto no lo van a detener jamás, porque es de Dios. Y esta es la evidencia. Seguía creciendo. Bien, entonces una gran bendición, pero frente a tanto crecimiento, ¿qué problema sucede? Ahí el versículo 6 nomás en sus Biblias, sigamos leyendo. Dice: hubo murmuración. ¿De quiénes? De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Frente a tanto crecimiento de la iglesia, ¿qué problema sucede? La murmuración, ¿no? La murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, la palabra murmuración viene del griego refunfunio, que significa hablar entre dientes en señal de disgusto o enfado, o una queja privada, no pública, pero privada. Estos están acá sin atendernos a nosotros, que se creen estos, ¿no? Y un enojo interior por causa de ese problema. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Cuál era la razón de este problema, este enfado, este desagrado, esta queja privada? La razón era la distribución diaria de los alimentos. David Moody dice que no solamente pudo haber sido distribución de alimentos, sino el dinero mal distribuido para la atención de las necesidades de todos por igual en la iglesia. O sea, un problema de equidad principalmente. Entonces, hay un poco de problema aquí porque en el trasfondo ya judío ya tenían esos problemas culturales, estos problemas de conflicto. Ya había una tensión cultural entre judíos nativos con judíos helenos, o de la diáspora, judíos de las provincias, judíos que no eran de Israel mismo, que estaban viviendo fuera de Israel. Bueno, eso vamos a ver un poquito acerca de esto.
Entonces, la diversidad de la iglesia, ¿no? Como ya estaba la iglesia, 20.000 personas ahí en aproximado, pero estaba distribuida entre judíos hebreos y judíos griegos o judíos helenos. Dos grupos culturales distintos que formaban la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Quiénes eran los judíos hebreos? Los judíos hebreos eran los nativos de Jerusalén o de Judea que hablaban los dos idiomas, el arameo y el hebreo. Se consideraban los guardianes de la tradición y pureza religiosa, ¿ya? Eso lo vemos en Filipenses 3:5. Pero también tenemos los judíos helenos, los helenistas o los judíos de habla griega, quienes hablaban griego y adoptaron algunos elementos de la cultura griega. Muchos regresaban a Jerusalén por razones religiosas. Vamos a ver por qué volvían ellos a Jerusalén. Normalmente a las fiestas, pero había otras razones. Entonces ahí podemos saber un poquito más de esta dificultad que se tenía ahí. Y este es un tema muy, se puede decir, complicado, que tenían que lidiar los apóstoles en la nueva comunidad cristiana, porque los judíos de habla hebrea, los judíos nativos en Jerusalén, ya desde antes tenían un fuerte desprecio contra los judíos de habla griega, porque los consideraban inferiores a la raza que ellos tenían ahí en Palestina. ¿Ya? Es como decir, había problema entre los quechohablantes con los peruanos que hablan español. ¿Ya? Y había una discriminación. Unos decían, nosotros somos los autóctonos, los puros, la raza pura. No nos hemos mezclado con nada, ni con la cultura de fuera, occidental, ni con nada. Y en cambio ustedes no son puros. Entonces había un desprecio de los judíos, se puede decir, de Palestina nativos contra los judíos de habla griega. Entonces un problema serio que estaba sucediendo allí, ya no solamente cultural, pero también un problema serio en la atención a las necesidades de ambos grupos, ¿no? Murmuración de los griegos contra los hebreos por la desatención de sus viudas. La cuestión de las viudas, ahí vemos, ¿no? Eran desatendidas en la distribución diaria, había un problema de equidad y bueno, vamos a ver que eso era como una prueba para la iglesia. Pero ¿cuál era la dificultad más grande? Ahí sí quiero que presten atención un poquito. Ya, estábamos viendo que hay judíos de fuera, judíos griegos que iban a Jerusalén. ¿Con qué fin iban a Jerusalén estos judíos? Es interesante, pero muchos varones judíos casados que tenían enfermedades de salud, problemas de salud, o algunos ya mayorcitos, iban a Tierra Santa, es decir, a Jerusalén, para morir, solamente para morir. Entonces ya cuando estaban enfermos, a punto de morir, se iban a Jerusalén para ser enterrados, porque tenían el pensamiento que si morían en Tierra Santa de Jerusalén, cerca al templo de Jerusalén, ellos iban a ser los primeros en ser resucitados y ir al cielo. Entonces imagínense toda la cantidad de viudas griegas que hubieron en ese momento, porque sus esposos, por un pensamiento religioso, se iban a morir a Jerusalén. Esas viudas quedaban desatendidas, lejos de sus tierras, no tenían sus tierras, no tenían nada y estaban ahí muy necesitadas. Ahora, ¿quiénes iban a ayudar a estas viudas griegas? Pues ¿quiénes? Los que ya estaban haciéndolo, porque el pueblo de Israel no ayudaba en eso. Claro, había una distribución, pero general. Pero la iglesia se comprometió eso porque estaban queriendo seguir el ejemplo de Jesús, de ayudar a todas las personas necesitadas, especialmente a las viudas. Y en Israel era prioritario que se ayude a los que más necesidades tenían, como las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Ya? Entonces la iglesia, en cierta manera, estaba siendo probada por Dios. Porque vemos que en Deuteronomio, capítulo 6, el versículo, Deuteronomio capítulo 15, el versículo 4, nos enseña qué es lo que Dios demandaba a su pueblo de Israel con respecto a estos necesitados dentro de Israel, dentro del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Bueno, está muy importante, por eso lo voy a buscar. Deuteronomio 15, versículo 4.
Dice así: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Entonces aquí en Deuteronomio 15:4 se menciona a Israel que no debe haber mendigo ni necesitado en Israel. Su cuidado de estas personas necesitadas era una muestra de su fidelidad a Dios. Si el pueblo de Israel no cuidaba de estas personas, pues estaba fallando como pueblo, como nación santa de Dios. Ahora viene el desafío para la iglesia. ¿Será la iglesia una comunidad? ¿Será que este nuevo Israel, es decir, la iglesia, será fiel a Dios, cuidando fielmente de estas personas necesitadas? Porque ahora el nuevo Israel era la iglesia. ¿Cómo se mostraría que ellos eran la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios? ¿Será que iba a atenderlos como se debía a estas personas tan necesitadas como eran las viudas griegas? ¿Será la comunidad de creyentes de la iglesia una familia que vele por cada una de las necesidades, o se dejará llevar por estos prejuicios culturales que ya había dentro de Israel? La discriminación a los que no eran nativos o étnicos, esa es la palabra que me he acordado, de la etnia judía. ¿Será que les iba a ayudar? ¿Será que la iglesia iba a romper estos esquemas para ponerse a trabajar en todo aquello? ¿Será que los apóstoles iban a ser sensibles a las reales necesidades que estaban pasando en la iglesia? No se pierda el próximo capítulo, como dice la serie, ¿no? Vamos a ver qué pasa, hermanos. Vamos a ver el versículo 2 al 4 y la respuesta de los apóstoles ante esta real necesidad. Ya Santiago nos decía, ¿no?, que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas. Y la iglesia no se puede olvidar de ello. Ese era Cristo, no se olvida de ello. Pero vamos a ver si los apóstoles pensaban que están siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y en el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo se resuelve esta dificultad? Bueno, la respuesta apostólica fue guiada por el Espíritu Santo y supieron organizar y solucionar ese problema. Frente a este desafío, los apóstoles muestran un liderazgo sabio y comunitario y realizan algunos pasos para resolver el conflicto. En primer lugar, todos toman muy en serio este problema que estaba sucediendo en la iglesia. Por más que era una murmuración, por más que era una queja, ellos no dijeron: uy, se pasó, vamos a llamar la atención a este que está quejándose. No, ellos lo tomaron como: hay que aceptar esta queja, hay que ver cómo podemos ayudar a este problema que está sucediendo. No se fueron y lo acabaron al que se estaba quejando, sino trataron de ayudar y verlo el problema de una manera colectiva, como lo vemos ahí, una unidad en el problema. Los 12, ¿qué hacen? Convocaron a la multitud de los discípulos. Y uno se pregunta: 20,000 personas, ¿dónde se habrán reunido? Bueno, era evidente que se estaban reuniendo en el templo, si no, no podían caber todos estos, ¿no? Ellos toman en serio el conflicto y lo abordan como una familia. Y eso hay que aprender, la unanimidad para resolver conflictos. ¿Cómo es cuando se presenta un problema familiar? ¿Cómo lo resolvemos? En casa nos reunimos y decimos: esto es lo que vamos a hacer. Lo abordamos y nos interesa a todos. Entonces vemos aquí que a los 20,000 o más de 20,000 que había, les importó este problema, porque era parte de ellos, ¿no? Es una gran lección que nos da la iglesia primitiva, cómo abordaron este problema como familia. En segundo lugar, los apóstoles presentan ambas necesidades a la iglesia, porque no solamente era la necesidad material, sino también que por estar enfocados en apoyar a la necesidad material se estaba descuidando
la palabra de Dios, estaba descuidando la predicación, ¿no? Entonces ellos presentan ambas necesidades a la iglesia, no solo material sino espiritual. Por eso el versículo 2 dice, dijeron a la iglesia, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. ¿En qué deberían estar enfocados los apóstoles? Ya lo tenemos ahí, aunque ya están cayendo las letritas. Y perseveraban, ¿en qué? ¿En la doctrina de quién? Los apóstoles deberían estar enfocados en la predicación de la palabra. En ese tiempo la Biblia no estaba completa. Ellos eran los que interpretaban la Biblia y la presentaban a la iglesia. Entonces los apóstoles deberían estar enfocados en la doctrina de la iglesia, en la enseñanza dentro de la iglesia. Pero ahora se estaban dedicando, dice, a atender las mesas, como vemos ahí en Hechos 1.8, pero no solamente deberían estar enfocados en la predicación de la palabra. En Hechos 1.8 dice, dar testimonio. Ellos fueron los testigos oculares de la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús escogió a los 12, para que ellos sean sus testigos. Pero ahora, por estar dedicados al trabajo de la casa, a las tareas de las mesas, en la iglesia, a la distribución de alimentos, estaban descuidando su llamado de dar testimonio a todas las naciones, porque en Hechos 1.8 dijo, me seréis testigos, dijo Jesús a sus discípulos, Jerusalén, Judea y todas las naciones después, ¿no? Entonces, se estaba descuidando ellos. Y bueno, ¿no? Ese es el problema que se estaba viendo aquí. Y ellos, ¿qué es lo que dicen? No es justo que dejemos esto, que es nuestra tarea, por hacer lo demás. ¿Y qué más hacen? Y ellos establecen los procedimientos para resolver el problema e involucran a la iglesia en la solución. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, busquen 7 hombres de entre vosotros a quienes encarguemos este trabajo, este servicio. Miren cómo lo cataloga el trabajo de servir a las mesas, o la palabra original que es diaconeo. Dice, este es un servicio en la iglesia, ¿no? Y el versículo 4, miren lo que dicen ellos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué están haciendo aquí ellos? Bueno, llama la atención que usen la palabra ministerio también, recordando que este también era un servicio en la iglesia. Muchas veces nosotros catalogamos los servicios dentro de la iglesia, decimos, servicio lo asociamos a alguien que está limpiando, lavando, trapeando, barriendo, tiene su ministerio en la iglesia, pero a veces servicio no lo vemos al que está predicando la palabra, o lo menospreciamos. Como vemos que alguien sale a predicar, tal vez es una media horita o una hora, depende de la paciencia de la iglesia, dale a compartir la palabra, decimos, es una hora que está dedicando, lo demás, bueno, ¿no? Seguro tiene tiempo libre demasiado para poder hacer otras cosas. Pero hermanos, preparar un sermón no es cosa simple. Los apóstoles dijeron, este es un servicio, es algo que se tiene, porque uno tiene que prepararse 2, 3 semanas, hasta 4 de anticipación. ¿Para qué? Para hacer un estudio primero personal de la Biblia, reflexionar uno de los pasajes que va a compartir en su propia vida. 2, hacer un estudio exegético, profundizar y ver el mensaje que Dios dio a la audiencia original en el contexto en que fue escrito. 3, hacer un estudio homilético para saber cómo voy a enseñar a la iglesia. 4, un estudio aplicativo para saber qué cosas se necesita en la iglesia para que yo esté enseñando este tema en la iglesia. 4 cosas ahí que demanda estudio, sacrificio y esfuerzo. Por eso debemos valorar ambos servicios que se dan en la iglesia, como los apóstoles. Alguien que se dedique a las mesas, ellos no están menospreciando las mesas. No dicen que está mal que alguien barra, trapea, limpie, se dedique a la atención de los necesitados, los visite, les ayude, les dé todo lo que necesitan. Ellos dicen, este es un servicio, este es un trabajo, y nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Dedicados a la palabra, a la oración, a la preparación del mensaje. Eso es lo que nos enseña. Entonces, ambos servicios y todo servicio en la iglesia debe ser visto por igual. Y al final ellos, ¿qué hacen? En el versículo 6 confirman la elección de la congregación, porque primero ellos reciben la pelota, la queja, ¿no? Eso es lo que pasa en la iglesia.
Una queja de los miembros, ¿a quién llega la pelota? A los líderes. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos, cuando nos reunimos los líderes? Ya, bueno, hay que pasar la pelota a ellos. Ahora la iglesia tiene que escoger a sus 7 indicados para que puedan resolver su problema, y luego la iglesia nuevamente le regresa la pelota a ellos para que ellos puedan confirmar la elección de los 7 de la iglesia. Eso es lo que están haciendo, y es el procedimiento que hacían en ese tiempo con la iglesia. Muy bien, ahora veamos un poquito acerca de las características que debían tener estos 7 servidores a quienes escogió. Ok, muy bien. ¿Qué requisitos debía tener estos 7 que la iglesia debía escoger para atender estas necesidades de la distribución? Bueno, ya se está mencionando la palabra diáconos, ¿no? Es que muchos utilizan, piensan que aquí es donde nacen los diáconos en la iglesia, pero no es tan claro eso, ¿ya? Ni tan evidente. Pero sí surgen 7 nuevos líderes, eso sí podríamos decir. 7 varones. ¿Qué requisitos debían tener? Tenían que ser 7. ¿Por qué? ¿Por qué 7? ¿A la Biblia le gusta el número 7? No, simplemente porque en los consejos judíos se tenían que escoger a 7 personas para administrar la justicia en asuntos comunitarios. Entonces ellos copian un poco de la cultura para ponerlo en práctica dentro de la iglesia. ¿Qué otra característica tenían que tener estos 7? Dice, deberían ser varones. El versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, tienen que ser creyentes, hermanos, a 7 varones. ¿Y por qué no 7 mujeres? Bíblicamente Dios le dio el liderazgo al varón, no porque sea superior, ni nada por el estilo, ¿no? Sino por un tema de orden, de creación, nada más. Por lo tanto, los varones deberían enfocarse en el liderazgo dentro de la iglesia. Pero ¿qué otra? Pero es algo interesante. Dice varones, y ahora los varones tenían que meterse en la cocina. Se está rompiendo acá unos problemas, no me acuerdo cómo se llama eso. Se me va a veces cuando predico, me está fresca la cabeza, está más tranquilo. Unos estigmas, no sé cómo se puede decir, que... Gaby siempre me lo dice. Romper, cuando un niño, decimos un niño que no se ponga rosado y todo eso, estereotipo, ¿ya? La iglesia tiene que romper todo estereotipo, porque miren a quiénes están metiendo para que se encarguen de las tareas de la distribución y la cocina y la administración y todo eso. En ese tiempo se encargaban las mujeres de todas esas cosas, pero ahora ¿quiénes están metiendo ahí? A los varones. Muy interesante. Entonces desde ella podemos aprender. En la comunidad cristiana no debe haber estereotipo. Estos son para las mujercitas, estos son para los varoncitos. No. Esto es para todos, por igual. Aquí no hay quien sea superior a nadie. Varones, dice ahí, ¿no? Y aquí más bien refleja el liderazgo, y también se refleja la dignidad del servicio dentro de la iglesia, sin importar cuál sea. Para que Dios meta líderes a atender mesas, quiere decir que no es que los líderes deben encargarse de cosas superiores, y que va a agarrar un líder una escoba o cosas por el estilo, ¿no? Un líder tiene que barrer, un líder tiene que trapear, un líder tiene que meterse a ayudar a la cocina, un líder tiene que meterse a todo. Ese es nuestro llamado. Si quieres ser líder en la iglesia, ese es tu llamado dentro de la iglesia. Es lo que nos enseña aquí estos versículos. Pero también tenían que tener, dice ahí, varones de buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Bien hablados. Que las personas hablen bien de ellos. Alguien con buena reputación, alguien de confianza, alguien capaz de relacionarse bien con los demás, incluso con los de afuera, dice 1 Timoteo 3:7. Que tenga un buen testimonio dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Ese es el llamado principal. Y luego dice, llenos del Espíritu y de sabiduría. Aquí está diciendo llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Una evidencia de la manifestación constante del Espíritu y sobre todo de la sabiduría que tenían que tener estos dos hombres, tanto profética como práctica, tanto espiritual como también en un tema de obrar, de hacer cosas prácticas y saber solucionar problemas principalmente. Sabiduría, práctica
para la solución de problemas, para resolver este problema que se había suscitado. Entonces aquí vemos, hermanos, todas estas características importantes en los 7 líderes que se estaban escogiendo para suceder a los 12 apóstoles en la iglesia. ¿Y quiénes sobresalen en esta elección? Sobresale Esteban, sobresale Felipe, sobresale, bueno, Esteban y Felipe son los que más sobresalen, más se habla de ellos. Y vamos a ver que Esteban y Felipe no solo están metidos en las tareas de administrar, de distribuir equitativamente la economía en la iglesia o dedicarse a los trabajos dentro de la iglesia, sino también ellos se dedicaron al trabajo espiritual, porque Esteban, más adelante vamos a ver que predicaba la palabra. Felipe se convirtió en uno de los evangelistas en la iglesia. O sea, este trabajo de los que supuestamente eran diáconos no solamente se enfocaba en un trabajo material, sino también en un trabajo espiritual. A veces pensamos, los diáconos de la iglesia deben dedicarse solamente a las necesidades físicas de la iglesia, a la construcción, a las necesidades de los hermanos, todo distribución de ayuda. No, también espiritualmente, como vemos el caso de Esteban y Felipe, ¿no? Muy bien, entonces a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron los apóstoles? Dice, les imponen las manos. ¿Qué significa el rito de imponer las manos? Es un símbolo, hermanos, ¿de qué? Un símbolo de comisión, de encomendación. Por ejemplo, Moisés impuso sus manos a Josué. ¿Por qué Moisés impuso las manos a Josué? Él era el que dirigía el pueblo de Israel, pero ya iba a morir, entonces delegó ese trabajo a Josué para que él se encargue de todo ese nuevo trabajo que tenía que dirigir al pueblo. Entonces, la encomendación, imponer las manos significa eso, ¿no? Encomendar. ¿Y qué hace toda la iglesia después que los apóstoles encomiendan las manos? Y toda la iglesia ora, invocando que la bendición de Dios para esta tarea que se tiene que realizar. Es que no era una tarea fácil. Tratar de liderar a 20,000 personas, ayudar a las necesidades de las 20,000 personas, se necesita la ayuda y la bendición de Dios para esta tarea. Ese es un gran desafío como creyentes, hermanos. Estamos orando por nuestros líderes. ¿Vemos fácil la tarea de los líderes? Porque es fácil botarle la pelota a los líderes, que ellos se encarguen de los problemas de la iglesia. Pero ¿saben la carga que se tiene cuando llegan los problemas a uno? Ahora ese líder está enfocado en las necesidades de la iglesia, también tiene sus problemas en la casa. ¿Será fácil dirigir la iglesia? ¿Será fácil solucionar problemas dentro de la iglesia? Por eso que los apóstoles que dicen a la iglesia, ¿no? Háganles el trabajo fácil. ¿Cómo yo como miembro de la iglesia puedo hacer el trabajo fácil a mis líderes? No dando problemas, pues. No metiéndome en problemas. Cuidando mi propia vida espiritual, santificando mi vida. Y si tengo problemas, claro, ir y comunicar. No comentar con otros y al final se corre un rumor nada más y nunca llega la ayuda y después me pongo a criticar a los líderes porque ni siquiera vinieron a visitarme ni me ayudaron cuando yo no comuniqué el problema. Entonces tenemos que ser empáticos a los problemas dentro de la iglesia. No es fácil. Lo mínimo que podemos hacer como miembros es orar por nuestros líderes para pedir la sabiduría que viene de Dios. Muy bien, hay algunas cositas más que ya vamos a ver después. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cómo termina la historia? Versículo 7. Ya los 7 se presentaron, los apóstoles se ponen las manos, la iglesia ora, y ahora ¿qué? Ya tenemos nuevos líderes en la iglesia, ya no eran 12, eran 7 más, 19 ahí para que sigan trabajando. Los 12 se enfocaban en una tarea, los 7 nuevos, las necesidades de la iglesia. Es interesante que surge primero los diáconos antes que los ancianos, ¿no? Muy interesante, para investigar muchas cosas ahí. ¿Cómo termina la historia? Con la bendición de Dios, porque ¿qué dice el versículo 7? Lucas resume esta parte de Hechos diciendo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, en la palabra, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces aquí vemos los 3 resultados de
la decisión sabia que hicieron los apóstoles frente a esta necesidad, ¿no? Los frutos de una buena administración: creció la palabra, seguía creciendo, se multiplicaba la palabra de Dios por el testimonio íntegro de la iglesia, no solamente espiritual sino material. También se multiplicó la cantidad de los discípulos, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén debido al testimonio unido. Y otra cosa interesante que dice Lucas es la conversión de los sacerdotes. Los sacerdotes judíos, los que se dedicaban al templo de Jerusalén, de la religión judía, ahora se estaban haciendo mesiánicos, se estaban agregando a la iglesia. ¿Por qué uno se pone a pensar? ¿Qué pasaba? El testimonio de los 12 anteriormente, ¿no? Hicieron los 12 delante del Sanedrín, dieron testimonio de la fe. Muchos del Sanedrín se arrepintieron. Pero no solamente eso, la mayoría de sacerdotes en el templo de Jerusalén eran desatendidos, no se les ayudaba con lo económico. Y ahora ellos ven el testimonio de la iglesia y dicen: wow, esto sí, esto es de Dios. Porque aquí, en el templo de Jerusalén, no estamos preocupados por la misericordia. Porque aquí en el templo de Jerusalén no estamos preocupados por la manutención de los líderes, de las viudas, de los huérfanos. Pero aquí en la iglesia sí. Por lo tanto, yo dejo ya este templo antiguo y me voy y pertenezco a la iglesia. Eso es lo que pasó con muchos de los sacerdotes. Miren los factores de crecimiento. ¿Cuáles fueron? El testimonio de los 12, que los 12 siguieron predicando de Cristo. El trabajo de los 7, que estaban enfocados en las necesidades materiales de las viudas y los necesitados dentro de la iglesia. Y finalmente la unidad de la iglesia, de estos 20,000 dando testimonio de su fe a los demás. Si en la iglesia, hermanos, estamos cumpliendo estas tres cosas, de seguro que va a pasar esto. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y más vendrán aquí. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, porque ya el tiempo se me pasó, en el rebaño seguramente van a profundizar. Vamos a ver algunas aplicaciones nomás de manera general para recordar este sermón, ¿no? ¿Qué cosas yo debo hacer en mi propia vida? ¿Cómo aplicar esto que acabamos de aprender del ejemplo de la iglesia primitiva? Tenemos que tener un equilibrio entre la palabra y la acción, hermanos. Y bueno, vamos a profundizar cada uno de estos conceptos interesantes. Pero yo debería dedicarme a estudiar la palabra de Dios. Por eso en el Shema judío dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo yo muestro que amo al Señor mi Dios? Intelectualmente, leyendo su palabra, pasando tiempo estudiando la Biblia, conociendo mi ortodoxia, las verdades fundamentales de mi fe. Estoy leyendo mi Biblia todos los días. Muestro que amo a Dios profundizando en el estudio de su palabra, aunque sea 15 minutos diarios. Estoy estudiando, conociendo y amando la verdad de Dios en mi vida. Pero no solamente debe quedar ahí, ese amor debe ser reflejado con el amor al prójimo, con mi ortopraxia cristiana, mi correcto comportamiento delante de los demás. Estoy llevando una vida santa fuera de la iglesia, porque aquí todos somos santitos, pero afuera me conocen porque soy cristiano, por mis fundamentos de fe. Si voy a una fiesta social, ¿me comporto como un cristiano o me comporto como un mundano? No estamos prohibiendo que vayan a una reunión social, pero ¿cómo yo reflejo que soy un cristiano verdadero? ¿Cómo lo reflejo? En mi práctica, mi praxis. ¿Estoy ayudando en la casa a las necesidades de mi familia? ¿O solo estoy metido leyendo mi Biblia y que mi esposa se encargue de limpiar, de trapear, de cuidar al bebé y toda tanta cosa? No, tiene que haber un equilibrio de los dos, ortodoxia, ortopraxia. Si no hay eso, hermanos, el testimonio público se va a ver afectado en nuestra vida. Quitemos todo estereotipo. No es que las mujeres a la cocina, los hombres a no sé qué trabajo. No, todo por igual. Y como cristiano debo brillar también con mi fe y mis buenas acciones en las cosas de Dios. Valorar todo tipo de servicio dentro de la iglesia. Como les mencioné, valorar el servicio de enseñanza, valorar el servicio a los niños, valorar el servicio al ministerio, valorar el servicio aquí en la apoyada que hemos tenido. ¿Cuántos se metido a apoyar en la apoyada? Valorar que sea que estoy repartiendo los tickets fuera, porque estamos unidos en el mismo propósito. Todo servicio que yo haga, el Señor dijo: hasta un vasito de agua que tú le des a alguien, eso va a ser
recompensado en el reino de los cielos. Pero qué feo ser que un cristiano esté cruzado de brazos, no ha entendido el significado del servicio. Nuestro Señor Jesucristo se enfocó en la enseñanza, pero también multiplicó los panes, ayudó al necesitado, al huérfano, a la viuda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo muestro mi servicio dentro de la iglesia local? ¿Cómo lo reflejo? ¿Cómo reflejo a mi Señor Jesús en la iglesia? Todo servicio debe ser, hermanos. Lo peor sería que no tenga ni siquiera un ministerio donde servir. Debería estar sirviendo. Hay una frase que no quiero decirlo en el rebaño, dice: si no sirvo como cristiano, no sirvo como cristiano. Algo así dice. Entonces, hermanos, eso debemos reflejarlo. Debería avergonzarme si no estoy sirviendo. Y debería avergonzarme si estoy criticando a los que están sirviendo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y finalmente, la unidad en la resolución de conflictos. Esto es importante. Si sucede un problema en la iglesia y es algo que tiene que ver con el pasado, déjalo atrás. Ya pasó. Que se tumbó el capulí de la iglesia. Ya se lo tumbó, pues sigamos adelante. No voy a estar recordando cómo lo tumbaron el capulí, cómo hicieron esto, cómo hicieron aquello, y lo traigo al presente, y eso no nos deja avanzar, hermanos. A veces decimos, los líderes anteriores fueron mejores. Mire, con Willy era así, con Nicky era así. Luego otros que no eran fans de Willy y Nicky dicen, no, con Richard era así, con Jocelyn era así. Pero ya olvídense de eso, enfóquense en el presente. Los apóstoles es una lección. Los 12 dijeron, no vamos a estar haciendo siempre lo mismo, vamos a dedicarnos a otras cosas. Hay que levantar nuevos líderes para que se encarguen de esto. No hubo un celo de liderazgo, no hubo nada de eso. Pero a veces nosotros recordamos el patrón, bueno, hay que recordarlo. Hebreos, no lo dice casi, Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores. Y dice, y también, bueno, consideren, dice, su obra. Y para considerar la obra uno tiene que evaluar. No todo lo que hicieron nuestros pastores anteriores, todo fue perfecto. Ellos tuvieron errores. Pero es necesario dejarlo ya en el pasado y ahora enfocarnos en el presente. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo respaldo a mis nuevos líderes dentro de la iglesia? Porque eso es lo que la iglesia hizo, respaldó sus 7 nuevos. Y los apóstoles siguieron haciendo su trabajo. Eso debemos aprender, hermanos, y solucionar los problemas como familia. No estar con las quejas, con las murmuraciones, los chismes. No, como familia. Tengo que acercarme y conversar, ser sabio. Si es un problema en el presente, no en el pasado, buscar una reconciliación inmediata. Si hay un problema, me entero que un hermano está con un problema con otro hermano, recuerden, todo eso afecta a la iglesia. Yo tengo que mediar una reconciliación. Tengo que procurar estar en paz dentro de la iglesia. Si no, no va a haber crecimiento, no va a haber bendición de parte de Dios. Y si es algo que va a afectar el futuro, por ejemplo, estábamos decidiendo con los líderes, vamos a hacer actividades sociales, polladas, todo eso para recaudar fondos para la construcción. Antes lo hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirlo. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Nosotros no como ancianos? No. Hay que comunicar a los líderes, hay que comunicar a la iglesia. Y qué bonito es cuando todos en acuerdo decimos, vamos a hacer lo que queremos construir. Y eso es lo que debemos buscar, unidad y sometimiento en la iglesia, hermanos. Porque ya cuando todos estamos de acuerdo en algo, ¿qué me queda a mí? Someterme. Yo les voy a decir algo sincero, no quiere decir que con eso estamos divididos los ancianos. No. Yo no estaba de acuerdo con las polladas. No estaba de acuerdo. Yo he tratado de ser lo más bíblico posible y no encuentro polladas en la Biblia. Yo lo que encuentro es una ofrenda voluntaria sacrificada para Dios. Pero cuando mis ancianos, porque yo lo digo así, somos un grupo, un cuerpo de ancianos, dijeron, hermanos, si estamos pensando en eso, vamos a construir cada 20 años todavía. Hagamos otras cosas. Y todos estuvieron de acuerdo los demás, y dije, bueno, eso bien. Y por eso seguimos adelante. Pero no, eso implica, hermanos, unidad. Eso implica sometimiento. Eso implica estar de acuerdo todos. Y si yo no estoy de acuerdo en algo, no es que me cruzo de brazos y los dejo que los demás hagan lo que quieran, yo me quedo ahí. No, tengo que yo también contribuir, porque es algo dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que algo está siendo dirigido por Dios? Cuando toda la iglesia está concentrada en este trabajo. Porque toda la iglesia bendijo
a los líderes. Y así debe ser, hermanos. Y ahí sabemos que el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Como lo dijeron los apóstoles del primer concilio, les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros mandar estas 4 cosas para que todos pongan en práctica en todas las iglesias. ¿Por qué dice les pareció bien al Espíritu? Porque toda la iglesia estaba de acuerdo. Y cuando toda la iglesia está de acuerdo, el Espíritu está de acuerdo. Por eso los apóstoles dicen, les pareció bien al Espíritu y a la iglesia. Entonces, hermanos, hay mucho desafío aquí y que el Señor nos ayude a poner en práctica todas estas cosas y vivir como un concepto que debemos tener, ¿no? Como familia en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, así como un hospital, Señor, si no se tiene un equilibrio entre un diagnóstico real al enfermo, una medicina que le ayude, si no se tiene un equilibrio con una asistencia directa al enfermo y todo lo que necesita, pues el hospital colapsa y la reputación del hospital viene abajo. Y nuestra reputación, Señor, de la iglesia como hospital de pecadores, enfermos y necesitados debe ser, Señor, la que a ti te honre, tanto predicando tu palabra, la ortodoxia bien clara, la fe, los fundamentos de nuestra fe, como practicando el amor, las buenas obras y la misericordia, Señor. Eso te trae gloria a ti, Señor, valorando el servicio y sirviéndonos unos a los otros, Señor. Si no estoy sirviendo, no tengo un ministerio, ayúdame, Señor. Tal vez estoy enfocado en un Dios que no eres tú, que soy yo mismo, amándome a mí y no amando a los demás. Perdóname, Señor. Y también perdóname si no he estado contribuyendo a la unidad de la iglesia, con los acuerdos, con las cosas que estamos tomando. Todavía hay muchas cosas que evaluar dentro de tu iglesia, todavía hay muchas cosas que ver, pero Señor, ayuda a que por lo menos pueda venir a las asambleas cada fin de año, que ese 50% de asistencia cambie dentro de tu iglesia, Señor, sino que haya una unanimidad, y que podamos abordar los problemas todos, Señor, como una familia que somos. Ayúdame a respaldar también a los nuevos líderes dentro de tu iglesia. Gracias, Señor, por este mensaje. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.